Buenas tardes con todos y todas. Quisiera en primer término expresar el agradecimiento de la oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana por la invitación a participar en este Congreso Jurídico. Y desde luego expresamos un saludo a la comisión organizadora y nos sumamos al reconocimiento que se realiza a los destacados juristas aquí presentes y a los cuales se dedica este Congreso. El tema que se nos plantea para revisar es el de tiene por título Flexibilización del procedimiento y requisitos para su convocatoria. Entonces yo quisiera expresar 4 ideas centrales respecto del tema de la huelga. La primera, relativa a la necesidad de ubicar a la huelga dentro de un sistema de relaciones laborales, de tal forma que el examen o análisis que se haga de la regulación legal se haga de modo concordante con otras instituciones de las relaciones colectivas y con otras instituciones del sistema de relaciones laborales. En segundo lugar, para hacer algunas referencias al concepto de la huelga, porque no hay en la Organización Internacional del Trabajo un convenio específico sobre la huelga, un convenio internacional de la huelga. Los temas surgen a propósito del convenio sobre libertad sindical, el convenio 87, y el convenio sobre promoción de la negociación colectiva, el convenio 98. De tal forma que aparece como una expresión y la concreción de esa libertad sindical, como un medio de acción directa que tienen los trabajadores, una autotutela para conseguir los objetivos propios de esa libertad sindical. Entonces, es indesligable la huelga de la libertad sindical. Y ese es el enfoque que ha tenido el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que son 2 órganos de control del cumplimiento laboral de carácter internacional y que generan doctrina y jurisprudencia respecto de la interpretación de las instituciones propias, en este caso de la huelga. Y partimos del supuesto de que el cumplimiento de la ley y de las leyes que se dicten constituye la base del Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que requiere el cumplimiento de la seguridad jurídica a todo nivel. No estamos refiriéndonos aquí a un determinado sector o legislación particular de cumplimiento. La ley laboral se cumple y debe cumplirse tanto como la ley tributaria, la ley comercial, la ley civil o la ley penal. Y además, la cláusula de Estado de Derecho propia de nuestras constituciones, lo que plantea más bien es una solución pacífica de los conflictos de trabajo. Y entonces establecen canales legales de administración o gestión del conflicto, canales legales de solución del conflicto y canales legales a través del cual se promueven fórmulas bilaterales, autocompositivas de solución de los conflictos. Entonces, la entrada de la huelga, como en las diferentes legislaciones, en las diferentes experiencias, como método de solución de conflicto, como conflicto colectivo, como exacerbación del conflicto o como un mecanismo de presión hacia la contraparte para la suscripción de un convenio o para la aceptación de las condiciones propias de la convención colectiva, o bien como un medio de consecución de diferentes intereses profesionales, generales e intereses de la categoría, aparece necesariamente insertado dentro de este mecanismo de solución de los conflictos. Es decir, las constituciones, cuando promueven las cláusulas de Estado Social de Derecho, lo que promueven son la solución pacífica de los conflictos. Y aparece una regulación también de la huelga en este supuesto de solución de los conflictos. Y ya es conocida la división entre el derecho individual y el derecho colectivo, el derecho individual más de carácter etático, que lo que hace es originar o brindar protección a los trabajadores. Son normas de protección a la relación de trabajo, mientras que el derecho colectivo es un derecho de las categorías y se plantea propiamente la necesidad de integrar este trípode del derecho del trabajo, que es la sindicación,
la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. En el caso de la reforma procesal laboral de Costa Rica, como ha sido planteado ya en diferentes análisis y seminarios, se establece un nuevo procedimiento judicial. Hay reformas en el derecho individual y en el derecho colectivo, en el régimen de trabajadores del Estado, y una renovada promoción de los métodos de resolución alterna de conflictos, conciliación y arbitraje. Y entonces, este esquema, esta ratio legis que tiene la reforma, debe tomar en consideración que la regulación de la huelga se inserta en ese modelo de relaciones laborales que debe ser equilibrado. De tal manera que el análisis no puede ser aislado o particularmente referido a aspectos normativos vinculados a procedimientos, sino también que tiene que integrarse dentro de un sistema en el que se promueva o se tenga una regulación abierta general sobre la negociación colectiva y huelga, y que este esquema también se inserte dentro del sistema de relaciones laborales del país. En este enfoque, en el enfoque de la promoción de un sistema de relaciones colectivas de trabajo, hay varios elementos que lo integran. Yo quisiera destacar dos: la parte normativa y la parte práctica, es decir, cómo se da la huelga en la práctica. Porque ciertamente las regulaciones lo que hacen es reflejar una opción de cómo regulan la huelga. No quiero entrar a discusiones o a revisiones de si la huelga es un hecho social, aparece también regulada como un derecho, se puede realizar, se puede ejercer independientemente de su calificación, o si necesita de una regulación especial. Hay países que lo que promueven es una desregulación, más bien, de los aspectos de derecho colectivo, y particularmente de la convención colectiva o de la huelga, porque es un derecho que se puede ejercitar abiertamente. Y más bien la regulación debería ser de carácter formal, de tal manera que la libertad sindical y la huelga no se vean limitadas o restringidas en su ejercicio. Pueden establecerse sí limitaciones, como lo hacen los diferentes países. ¿A qué me refería con la parte normativa? A que tanto a nivel de la Constitución, donde ha sido reconocido en todos los países de América el derecho a la huelga, y además lo que se establece es una reserva de ley. No hay una descripción específica de los contenidos del derecho de huelga, pero sí, en efecto, es reconocido como un derecho. Hay aquí algunas apreciaciones importantes que hacer, y es que los tribunales constitucionales, las Cortes de Constitucionalidad y las Cortes Supremas de carácter constitucional han introducido contenidos esenciales y desarrollos de interpretación del derecho a la huelga, de tal forma que hay necesidad de plantear la parte normativa con la parte de interpretación constitucional que le dé el país. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, se declaró inconstitucional los convenios 87 y 98 en la parte que se referían a que no hacían distinción entre los trabajadores, porque no se permitía la sindicación y la huelga en el sector público. Y entonces, en el año 2006, se dictó un pronunciamiento de inconstitucionalidad de los convenios y luego se aprobó una reforma constitucional. Por ejemplo, la Constitución de República Dominicana establece que la huelga, se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores y además se le califica como un método de solución de los conflictos, apartándose de algunas tendencias y particularmente de esta regulación que tenemos en Costa Rica. Entonces, vamos a encontrar una serie de referencias a nivel normativo, pero hay que destacar que se reconocen dos características: el enfoque como derecho de los trabajadores y, en segundo lugar, la reserva de ley, de tal forma que esta ley tenga que regular cómo se ejercita el derecho y no puede imponerle límites que lo desnaturalicen. Esto es importante porque los pronunciamientos de nuestras Cortes recogen también
en apoyo los criterios de la Organización Internacional de Trabajo respecto de la aplicación de la huelga o del ejercicio de la huelga, pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Y en segundo lugar, la práctica, porque la utilización de la huelga, en algunos casos, y la experiencia así lo demuestra, va más allá de la ley. Va más allá de lo que sería el ejercicio regulado y más bien se convierte en el ejercicio propiamente de un derecho que más bien tiene que ser seguido y tratado por la Administración del Trabajo, no por la ley. Se hacen huelgas y las huelgas se dan, independientemente de la regulación que tienen. Y uno parece decir, entonces, la huelga no sigue a la ley, o más bien la ley debe seguir a la realidad al momento de regularlas. Entonces, hay un elemento importante aquí, que es la necesaria vinculación de la ley en el sistema de relaciones colectivas de trabajo. ¿Y cuál es la realidad? Independientemente de los matices o interpretaciones que puedan darse respecto de cómo se aplica o si está integralmente regulado el derecho de huelga en nuestras legislaciones. En segundo lugar, respecto de la fuente que tiene la Organización Internacional del Trabajo, la OIT tiene una función normativa a través de los convenios y también sus mecanismos de control y una función de asistencia técnica. De hecho, la oficina tiene un seguimiento y una colaboración con todo este proceso de reforma procesal laboral aquí en Costa Rica. Los órganos de control, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical, fundamentalmente, han desarrollado criterios, fundamentos y argumentos relativos a la configuración del derecho de huelga. Y estos criterios han sido acogidos por los pronunciamientos judiciales. Ya tenemos, en el caso de la huelga y de la reforma procesal laboral de Costa Rica, y hay unos primeros pronunciamientos de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, relativos al convenio 87, y por eso hago la referencia aquí. Este informe se puede consultar en la página web de la OIT, es el informe que ha sido emitido en el mes de febrero. Y hay un pronunciamiento ya sobre algunos temas que trata la reforma procesal laboral vinculados fundamentalmente a 3 convenios. El primero, que tiene que ver con el convenio 87, en el que la Comisión toma nota con satisfacción de que la Ley de Reforma Procesal Laboral modifica el referido artículo 373, y en su lugar establece que para alcanzar el apoyo mínimo para que la huelga sea legal se requiere los 2 supuestos contemplados en el artículo que se notan que cambian la regulación anterior respecto del apoyo que había sido considerado como alto y difícil de lograr por parte de los órganos de control de la OIT. Entonces hay un pronunciamiento de la Comisión de Expertos. Y en segundo lugar, lo pueden revisar ustedes en el informe, hace una referencia al tema de los servicios esenciales respecto del 376, inciso C, ¿no?, referidos a la prohibición del derecho de huelga a los trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo. Y luego trata otros 2 temas referidos al convenio sobre igualdad salarial, ya que se ha acogido aquí el principio de igualdad de remuneración por igual trabajo y hay un interés para que sea más bien acogido de interés de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Respecto del segundo punto, elementos para su configuración. Aquí en Costa Rica hay una referencia clara a los instrumentos internacionales, también lo hay en otros países, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, y luego al Protocolo de San Salvador. Y por eso la importancia de referirnos al convenio
87 sobre libertad sindical y de negociación colectiva, que le dan un marco de actuación a la huelga, a la regulación de la huelga, en vista de que no existe un convenio específico sobre la huelga, un convenio internacional. De ahí la importancia que adquieren la regulación de la Constitución y de la legislación. Y la diferencia, que parece una diferencia de matiz, sin embargo, trasunta un cambio trascendente en Costa Rica, de los conflictos colectivos de carácter económico y social a las medidas de presión que tiene la regulación actual y que parece caracterizar a la huelga o a la calificación que da el legislador a la huelga, independientemente de que pueda contribuir directamente a la solución de un conflicto a través de una convención colectiva, o bien de promover o de presionar a tal punto para que luego se vaya a otro tipo de soluciones. El cambio es trascendente respecto de los conceptos, porque la extensión o la flexibilidad que pueda tener el procedimiento que califica si se han cumplido con los requisitos, depende de si estos requisitos son de acceso fácil o si cambian trascendentemente el régimen en el país. Y se nota así ciertamente un cambio trascendente respecto del concepto de huelga, ¿no? Que ya han sido mencionados aquí por Fabián, en el sentido de la suspensión, el que debe ser pacífico, grupo de 3 trabajadores y los fines. Además que en el caso de Costa Rica, a diferencia de otros países de América, la huelga también puede ser utilizada para la solución o la presión respecto de los conflictos jurídicos. Esa clasificación, que es una clasificación de los conflictos individuales y colectivos, jurídicos y económicos o de intereses, es una clasificación que ya ha sido acogida por nuestras legislaciones y que incluso ha marcado la actuación de las administraciones de trabajo. Los servicios de trabajo se organizan en función también de esa distinción, que no es meramente académica. Pero el concepto tiene mucho que ver entonces con los requisitos y la amplitud, lo que se pide para que una huelga sea legal, aunque aquí en realidad es para que se produzca la huelga. Las huelgas en principio son legales, independientemente de su calificación, y deben cumplir con los supuestos del artículo 371, que son el contenido que tiene el concepto de huelga, la configuración de huelga, el carácter pacífico, la pluralidad de personas y los porcentajes de votación. Pero tienen un segundo supuesto que es agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación, ¿no? Salvo que se trate de conflictos jurídicos. Y hay una verificación adicional que es si se trata o no de servicios esenciales, donde hay más, ciertamente aquí, observaciones o más referencias a analizar, porque no se ha modificado el régimen en materia de servicios esenciales. Y ello puede originar, y bueno, si no se ajustan a las previsiones y requisitos establecidos en los artículos 371, 377 y 381 del porcentaje, se va a declarar la ilegalidad del movimiento. Y finalmente, el procedimiento contempla la titularidad en el ejercicio, la decisión de si hay el porcentaje, cómo se verifica este porcentaje, a través de una asamblea sindical, si existe un sindicato mayoritario, y solo se requiere un acta en el que conste el acuerdo de huelga. Aquí sí hay que hacer notar que este es un mecanismo de verificación, es un mecanismo de supervisión. No se está o no debería limitar la actuación sindical, y en estricto solo se trata de una comunicación de que se ha adoptado ese acuerdo, el acta notarial en la que conste el acuerdo de huelga. En cambio, en el caso de que no exista un sindicato, la reforma establece la intervención de la Dirección Nacional de Inspección y utiliza 2 términos que me parece importante destacar: la legalidad del cumplimiento y además una supervisión. Es decir, la Dirección de Inspección lo que hace es un servicio de verificación. No está gestionando la elección, no está gestionando o apoyando que ésta se realice. Solo verifica la forma en que se realiza y que ésta se ajuste a ley, supervisa la legalidad de su cumplimiento, ¿no? Y termina con un informe levantado por la Inspección del Trabajo. Entonces quisiera destacar aquí
ya que en tributo al tiempo y al minuto que me está dando Fabiola, 4 ideas. La primera es la necesidad de que el enfoque de la evaluación de la huelga, de la regulación de la huelga, tome en consideración su integración a un sistema de relaciones colectivas de trabajo y a un modelo de relaciones laborales. La segunda es que el desarrollo y los aspectos, desarrollos teóricos, académicos e incluso prácticos de la huelga han sido dados fundamentalmente también por la situación que se ha producido en la huelga en los países y además por los pronunciamientos de los órganos constitucionales, los tribunales constitucionales, que le han dado contenidos esenciales a los derechos de huelga en los diferentes países. Y en tercer lugar, que el procedimiento, la flexibilidad en los requisitos o en el procedimiento supone qué tipo de conceptos, qué tipo de elementos se maneja. Y en este caso se ha producido una apertura de Costa Rica con esta reforma procesal laboral a un nuevo concepto de huelga, a nuevos elementos que lo configuran y su apertura no solo para los temas de defensa de una negociación colectiva, sino también para conflictos jurídicos o de otra índole. Y finalmente, que la intervención, se ha dicho que estamos a la espera de los reglamentos que dicte el Ministerio de Trabajo, la intervención de la Inspección del Trabajo tiene un carácter de supervisión y de legalidad. No tendría de sustituir la decisión de las partes ni a gestionar la actuación de la votación. Muchas gracias.